Atención patriotas, llega a Fortaleza Patriota un nuevo espacio donde la verdad se defiende sin medias tintas. Cada fin de semana te traemos el análisis de los 3 temas más importantes del panorama político nacional e internacional, sin censura, sin filtros, sin manipulación, con Camilo Estrada y Catalina Gómez. Te esperamos. Esta semana, en nuestro tercer episodio, 1. ¿Son tus impuestos con los que le hacen publicidad al dictador? Pondremos en la mira el cabildo abierto que se hizo desde la ciudad de Barranquilla, de cómo el gobierno patrocina estos eventos con transporte y comida para 25,000 asistentes y el dinero sale de nuestros impuestos, mientras no hay dinero para la salud, vivienda, emergencias, entre muchas otras cosas. 2. El pacto de Alibaba y el rasero de paja. También hablaremos sobre David Racero, representante del pacto histórico, involucrado en 3 hechos de corrupción de alta gravedad, de cómo las pruebas lo acusan y el patrón de este personaje dentro del pacto histórico, donde hay varios investigados. 3. Fico versus el gobierno nacional. Y para finalizar este podcast hablaremos de el enfrentamiento que tuvo Fico esta semana con el director de la UNGRAD, Carlos Alberto Carrillo, ya que el alcalde de Medellín solicitó el apoyo de esta entidad en medio de la peor crisis de desplazados por efectos de las lluvias, y la UNGRAD dice tener 0 pesos. Esto mientras la entidad está sumida en escándalos de corrupción y multimillonarias pérdidas a manos del gobierno. Mientras haces tus labores diarias o vas camino al trabajo, acompáñanos y forma tu opinión desde una perspectiva crítica y patriota. Fortaleza Patriota, donde la verdad se defiende. Suscríbete ahora, activa la campanita y no te pierdas ningún episodio. Bueno, y para comenzar, hablemos del megaevento patrocinado con nuestros impuestos, denominado por el presidente como Cabildo Abierto en Barranquilla, que de Cabildo no tuvo nada. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a revisar un conjunto de fuentes bastante, digamos, incisivas. Sí, artículos de opinión, noticias de Infobae, quién y qué. Exacto. Todo sobre un evento gubernamental reciente en Barranquilla, el del presidente Petro el pasado 20 de mayo. Así es. Y bueno, la idea es desglosar un poco las controversias, las acusaciones que surgen de estos textos, ¿no? Vamos a analizar eso. Las denuncias sobre el uso de recursos públicos, la logística detrás de esa asistencia masiva. Y las repercusiones políticas, claro. Todo reflejando ese tono punzante que tienen las fuentes que estamos mirando. Una mirada, pues, sin anestesia a lo que publicaron estos medios. Ok. Entremos en materia. El evento se llamó Cabildo Abierto, que suena a participación ciudadana, ¿verdad? Sí, ese es el término usual. Pero fíjate que las fuentes que analizamos lo pintan, bueno, muy distinto. ¿Cómo lo califican? Hablan de tremendo fiestón populista, hasta de un circo financiado con fondos públicos. Mencionan más de 25,000 asistentes. Y el propósito, según estos textos, no era tanto anunciar soluciones concretas, sino Buscar el aplauso. la aclamación. Buscar la aclamación, casi mesiánica, dicen algunos. Y ojo, una aclamación que, insisten las fuentes, tuvo poco de espontánea. Hablan de la logística. Detallan una logística imponente. Filas de buses, gente transportada como ganado, esa es una descripción que citan, reparto de comida. Comida. Sí, mencionan hasta rechona, refrigerios, mercados. Entonces, el cuestionamiento central es si los impuestos de todos, Incluyendo los de la gente más humilde que el gobierno dice defender. exacto, si esos impuestos terminaron pagando lo que estas fuentes describen como una campaña política, pero disfrazada. Y ahí, claro, se concentra gran parte de la crítica. Los costos. Aunque no hay cifras oficiales claras. Y esa opacidad es otro punto que remarcan mucho las fuentes, la falta de transparencia. Totalmente. Pero se habla de gastos millonarios. ¿En qué? Logística, sonido, seguridad, la comida que mencionabas, transporte. E incluso influencers, eso también lo señalan. Influencers pagados. Pagados con viáticos y, este es el caso más sonado, transportados en un avión de la Policía Nacional. ¡Wow! ¿Qué más sabemos de ese incidente del avión? ¿Hay detalles? Sí, fíjate, ese punto lo destaca Infobae. El representante Hernán Cadavid pidió explicaciones formales al Ministerio de Defensa y a la policía. ¿Qué quiere saber exactamente? Quiere detalles. Quiénes viajaron, por qué viajaron, cuánto costó y, bueno, bajo qué normativa se permitió usar un avión oficial para civiles.
que aparentemente eran simpatizantes del gobierno, ¿no? Aparentemente simpatizantes, sí, hacia un evento que era netamente político. Las preguntas buscan aclarar si fue algo aislado o si es una práctica. Financiada con recursos públicos, claro. Las fuentes lo usan como un símbolo de ese presunto despilfarro. Exactamente. Y las críticas que recogen estos artículos van más allá del dinero y del avión, ¿eh? Sí, hay más. Mencionan, por ejemplo, pérdidas para comerciantes por los cierres viales que hubo, También la interrupción de la programación de televisión para transmitir el discurso presidencial que según una fuente, presuntamente violó la ley de televisión. y la espera de los asistentes, ¿no? Más de 3 horas bajo el sol, dicen, que hubo malestar, desmayos. Incluso aluden, de forma un poco velada, al estado en que llegó el presidente. Una insinuación que dejan ahí flotando. En busca de subrayar una supuesta, desconexión en las prioridades. ¿Y las reacciones políticas que recogen fueron duras? Bastante contundentes. Citan a Miguel Polo Polo hablando de lástima, a Claudia López afirmando que lo que toca Petro lo daña. Aunque las mismas fuentes le ponen una nota de escepticismo a la consistencia de ella, ¿no? Sí, añaden ese matiz. También mencionan a periodistas como Vicky Dávila y abogados como Carlos Manjarrés, condenando el evento, calificándolo de clientelista. Entonces, ¿cuál fue el mensaje de fondo del evento según estas crónicas? ¿Qué dijo Petro? Principalmente fue confrontacional. Señaló directamente a senadores del Caribe. Mencionó nombres: Cepeda, Sabarain, Gómez Amín, Maisel. ¿Por qué? ¿Cuál era la acusación? Por no apoyar una consulta popular que él impulsa, y amenazó con un paro general si sus reformas no avanzan en el Congreso. Y al mismo tiempo negó buscar la reelección, ¿verdad? Dijo algo de no querer ser adicto al poder. Exacto. A lo que las fuentes, replican con bastante sarcasmo que ya parece adicto al gasto con dinero ajeno y al show. Es la lectura que hacen. Entendido. En síntesis, el panorama que pintan estos artículos es de indignación. La narrativa central es esa: el presunto uso de fondos públicos para un espectáculo personalista. Utilizando tácticas de movilización que consideran clientelistas. Mientras se descuidan, según argumentan estas fuentes, necesidades urgentes del país. Plantean esa desconexión. Y cierran con preguntas retóricas muy directas, ¿no? Se nota la frustración en esas líneas. Sí, del tipo, ¿hasta cuándo vamos a permitir que se rían en nuestra cara? O ¿cuánto más van a usar la pobreza como alfombra? Es un reflejo crudo de la polarización, del escrutinio intenso sobre el gobierno, al menos desde la perspectiva de estos autores que revisamos. Sin duda. Y bueno, para reflexionar un poco, partiendo de lo que exponen estas fuentes, más allá del debate sobre si el gasto fue legítimo o no, o si la gente fue llevada o fue por su cuenta. Queda una pregunta sobre la eficacia política real de estos actos, ¿no? Exacto. ¿Generan un apoyo sólido, duradero, o es más bien ruido mediático y más controversia? ¿Cuál es el verdadero retorno de esa inversión para la ciudadanía que, según estos críticos, la financia? Una pregunta que seguramente seguirá generando mucho debate. Cambiando de tema, hablemos de David Racero y el pacto de Alibaba. Hoy nos metemos de lleno en las fuentes que rodean un caso que, ha generado bastante ruido mediático. Hablamos de la indagación contra el representante David Racero y el director del SENA, Jorge Eduardo Londoño. Exacto. Tenemos reportajes, comentarios que plantean una pregunta fuerte, ¿no? ¿Cómo es que ese discurso de renovación ética, de cambio, choca con denuncias de prácticas, digamos, bastante tradicionales? Totalmente. Así que, vamos a desempacar esto. La idea es ver las acusaciones puntuales, el contexto y qué es lo que realmente resalta en todo el material que tenemos. Audios incluidos. Bien. Empecemos por lo central, las acusaciones. La Procuraduría, abrió una indagación preliminar. Ajá. ¿Y en qué se basa? Pues en audios y conversaciones que salieron en los medios, que sugieren un supuesto plan para vincular gente afín al pacto histórico en el SENA. O sea, la coalición de gobierno. Eso. Y hasta se habla de un posible concurso amañado, un proceso de selección, arreglado. ¡Wow! Y según las fuentes, esto como que no es nuevo para Racero, ¿verdad? Parece que no. La Corte Suprema ya lo estaba investigando. Desde el año pasado. Cierto, por presunto clientelismo. Clientelismo y tráfico de influencias, sí. En el SENA también. Es que ahí es donde la cosa se pone más interesante con los audios filtrados. Exacto.
Los audios atribuidos a Racero son como el corazón de muchas de estas notas. Hay una conversación con alguien llamada Luzma, Ajá, ¿qué dice? pues detalla un supuesto plan, en 3 momentos o fases, para nombrar subdirectores nuestros, dice la transcripción en las fuentes. O sea, sacar a los que están y poner a los suyos. La idea es sacar a los que están en ese momento y poner los nuestros. Una frase bastante directa, muy directa. Y también menciona al tío José Luis Mallorca. Sí, que estaría metido en gestionar esos nombramientos. Y hay otro audio, con una tal Cami, que hablaría de una repartición. De contratos supuestos, no, de segundo nivel. Repartición entre Racero y el tío. Eso es lo que sugieren las fuentes. Entonces, claro, la pregunta es cómo cuadra todo esto con la figura pública. Exactamente. Y ahí es donde las fuentes que analizamos señalan, pues, una tensión muy fuerte. Lo que resalta mucho análisis es ese contraste entre estas acusaciones y la imagen que Racero proyectaba. Claro, un economista, filósofo, promotor de la ética política, del cambio, llegó a presidir la Cámara. Sí, es un choque fuerte. Y bueno, sin entrar en todos los detalles, porque no da el tiempo, los materiales también recuerdan otras denuncias anteriores. ¿Cómo cuáles? Se habla de presuntos cobros a su equipo, la UTL. Algunas fuentes lo llaman vacunas. Una especie de cuota informal, ¿no? Que supuestamente iba a familiares. Eso dicen. Y también lo del conductor pagado con fondos públicos. Ah, sí, para un negocio privado, un Fruver, una tienda de frutas. Exacto. Son cosas que ya se habían reportado. Y claro, las reacciones no se hicieron esperar. Las fuentes recogen varias, y muy críticas. Por ejemplo, J.P. Hernández lo compara con el caso Olmedo López, de la UNGRD, recordando que ambos estuvieron en la famosa lista de la decencia. Qué ironía, ¿no? Señalan algunos. Sí, y Dey Vázquez, la del caso Nicolás Petro, comentó algo como, pero no es el único. Sugiriendo que hay más. Y otros, como el senador Motúa, critican un doble rasero de Racero frente a los medios. También hay denuncias más concretas, ¿no? Como la del concejal Briceño. Cierto, Daniel Briceño habló de un posible toma y dame. Contratos en la Cámara cuando Racero era presidente. ¿A cambio de qué? A cambio de supuestos aportes a la campaña del tío de Racero. Eso es lo que denuncia Briceño, según leemos. Entonces, si juntamos todas estas piezas que presentan las fuentes críticas, ¿qué panorama nos pintan? Pues mira, si conectamos todo esto, lo que sugieren estas fuentes es que este caso podría ser un síntoma de un problema, digamos, más amplio dentro del propio pacto histórico. Claro, contrastando esa promesa de cambio con prácticas que califican de clientelistas de toda la vida. Usan frases duras, Cambio, pero de bandidos, saqueo. Hay que decir que son acusaciones y perspectivas de las fuentes analizadas. Muy importante recalcar eso. Y mientras tanto, se informa que la justicia, está actuando. La Procuraduría, la Corte Suprema, hasta el Consejo de Estado con algunos nombramientos. Pero también hay escepticismo, ¿no? Alguna fuente menciona el caso de Nicolás Petro como un precedente no muy alentador sobre la efectividad final. Sí, hay dudas sobre si esto llegará a sanciones reales. Entonces, para ir resumiendo, lo que nos dejan ver las fuentes es un representante que se asoció mucho con la idea de renovación ética, enfrenta investigaciones formales en altas cortes, en órganos de control, y hay evidencia, como estos audios, que apuntan a presunto clientelismo, uso de influencias. Y todo eso, claro, genera un montón de críticas y preguntas sobre la coherencia, el discurso versus la práctica. Exacto. Y esto inevitablemente nos lleva a temas más grandes, ¿no? Temas de siempre, pero siempre vigentes. La ética pública, el clientelismo que no se va, cómo se usa la política para influir en entidades como el SENA y la rendición de cuentas. ¿Qué tanto rinden cuentas nuestros funcionarios, no? Esa es la gran pregunta. Y para cerrar, quizás una reflexión que queda flotando después de revisar todo esto. Con acusaciones tan serias, investigaciones en marcha en varias instancias y estas opiniones divididas sobre si la justicia realmente funciona en estos casos, pues queda la duda sobre qué tan fuertes son nuestros mecanismos de control. ¿Pueden realmente sancionar estas conductas más allá del escándalo mediático y la pelea política? Una pregunta clave, sin duda.
Queda ahí para la reflexión. Y para terminar, a propósito de la temporada de lluvias, hablemos de la UNGRAD, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, quien no cumple con su función mientras está sumida en escándalos de corrupción y multimillonarias pérdidas. Arrancamos hoy con una historia que parece sacada de un guión, pero es la realidad. Imaginen, Medellín. Lluvias torrenciales, deslizamientos, 53 familias evacuadas allá en Villatina. El alcalde, Federico Gutiérrez, dice que llama a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, la UNGRD, y la respuesta es, bueno, que no tienen un peso, ni uno. Y mientras pasa eso, esa misma UNGRD está, pues, hasta el cuello en un escándalo de corrupción nacional. Una cosa de locos. Sí, esa tensión es justo el centro de lo que vemos en las fuentes. Por un lado, la urgencia real, ¿no? En Medellín. Y también, ojo, el llamado desde Necoclí, en Antioquia. Los dos golpeados por las lluvias. Claro. Y por el otro lado, este escándalo gigante en la UNGRD. Sobrecostos pero brutales. En unos carrotanques para La Guajira. Y acusaciones de sobornos millonarios. Sobornos a políticos de alto nivel, presuntamente para mover la agenda del gobierno. Increíble. Exacto. Perfecto. Pues vamos a meternos a fondo en esto. ¿Cómo puede ser que la entidad que se supone debe protegernos en desastres bueno, según denuncian, tan comprometida y sin fondos justo cuando más falta hace? Empecemos por Medellín. El 22 de mayo, el deslizamiento en Villatina. Una casa, pues, destruida. Pero se evacuaron 53 viviendas preventivamente y, según el alcalde Gutiérrez, eso evitó víctimas. Menos mal. Pero aquí es donde la cosa se pone indignante, digamos. Gutiérrez afirma, y esto es fuerte, que el director de la UNGRD le dijo directamente que no había plata. 0 pesos para esa emergencia. Directo. Y suelta esta frase, cito, mientras derrochan plata, es infame que ni siquiera les interese lo que pasa con las personas en nuestra ciudad. Hay que recordar, Medellín declaró calamidad pública. Claro, la situación es seria. Han atendido cientos de emergencias solo en mayo, con fondos propios. Y las lluvias parece que siguen hasta mediados de junio. Y justo mientras pasa esto en Medellín, ¡boom! La UNGRD en el ojo del huracán nacional. Su misión es prevenir y atender desastres, ¿cierto? Se supone. Pero las acusaciones son de otro nivel. Hablemos de los famosos 40 carrotanques para La Guajira. La Contraloría ya dijo sobrecostos de más de 14,000 millones de pesos. ¿Más de 14,000 millones? Es una cantidad de plata enorme. Y el destino de esa plata, según lo que va saliendo, bueno, aquí la trama se pone espesa. Ajá. Se habla de supuestos sobornos, directos. 3,000 millones para Iván Neim, que era el presidente del Senado, nada menos. Tremendo. Y 1,000 millones para Andrés Calle, que era el presidente de la Cámara. 1,000 millones. 1,000 millones. ¿Y para qué? Aparentemente para asegurar que pasaran las reformas del gobierno Petro. Así de claro. Exacto. Y la red de implicaciones es fascinante periodísticamente hablando. La Corte Suprema ya ordenó capturar a Neim y Calle. Ya hay órdenes de captura. Sí. Y los personajes claves. Neider Pinilla, ex subdirector de la UNGRD, que es ahora el testigo principal, y dice que lo están amenazando, y Olmedo López, el exdirector. Claro. Y esto pues ya generó un torbellino político, señalamientos por todos lados. Por ejemplo, el concejal Alejandro de Bedaude en Medellín sugiere buscar conexiones con la administración anterior de la ciudad, la de Quintero. Y ahí vuelve a entrar el alcalde Gutiérrez, ¿no? Trazando una línea directa entre este escándalo y la gestión de Daniel Quintero. Su frase fue muy directa. No tiene nada de raro que quienes se robaron a Medellín estén involucrados en los torcidos de la UNGRD. Habla de una sofisticada red de corrupción. Sí, las acusaciones mencionan nombres, exfuncionarias de la alcaldía de Quintero que habrían tenido, digamos, puestos o influencia en la UNGRD. Incluso una mencionada en otro escándalo, el de Aguas Vivas. O sea que se empieza a conectar todo. Parece. Y esto ha provocado hasta peleas públicas. Carlos Carrillo, el director actual de la UNGRD, que dice que quiere limpiar la entidad, El que está ahora. se ha enfrentado con Quintero. Se acusan mutuamente de oportunismo, de proteger gente. Un cruce de fuegos, literal. Un verdadero lodazal. Y como si este panorama no fuera ya bastante complejo, tenemos la situación en Necoclí,
allá en el Urabá antioqueño. Otro llamado de auxilio. Exacto. Piden ayuda urgente a la UNGRD, a la gobernación. Más de 600 familias afectadas por las lluvias. Cultivos perdidos. Vías bloqueadas. 500 árboles caídos. Uf, qué desastre. El municipio en alerta roja. Y una semana después, según reportan, hay familias todavía sin techo, sin luz. Es el mismo patrón. Necesidad urgente y una entidad central. En crisis. Es que si unes los puntos, la ironía es brutal. Y preocupante, claro. La entidad creada para gestionar el riesgo, para ayudar en desastres. La UNGRD. Sí. Pues resulta que le dicen a un alcalde que no tienen plata para una emergencia real, activa, en Antioquia, mientras protagoniza un escándalo por presuntamente desviar fondos millonarios. Fondos que además también eran para una emergencia, ¿no? Lo de la sequía en La Guajira. O sea, plata de emergencia que se va, presuntamente en sobornos políticos. Exactamente. Una trama de corrupción política de alto nivel, según las acusaciones. Entonces, más allá del escándalo puntual, ¿qué nos dice esto? Vemos un patrón. Emergencias climáticas que van a seguir pasando, eso es seguro. Lamentablemente, sí. Y la entidad clave para responder, la UNGRD, está bajo sospecha. Sospechas serias de que sus recursos, la plata para los más vulnerables, pudo usarse como moneda de cambio política. Lo que nos deja pensando en algo fundamental, ¿no? Si estas acusaciones de corrupción llegan tan alto, si golpean el corazón mismo de la entidad de gestión de desastres, ¿qué tan buenos son los controles que tenemos? ¿Existen siquiera? ¿O cómo garantizamos que la ayuda, cuando la gente la necesita desesperadamente, de verdad llegue? Que no se quede enredada en estas redes complejas de intereses políticos, económicos. Es la pregunta del millón, ¿no? Incómoda, pero vital, como dices. ¿Cómo asegurarnos de que la ayuda llegue a la gente y no se pierda en el camino? Una pregunta que queda flotando y es muy seria. Y estos han sido los 3 hechos políticos más importantes de la semana. Agradecemos por su atención, déjanos tu opinión, suscríbete y comparte con tus amigos. Feliz fin de semana y recuerda, en Fortaleza Patriota, la verdad se defiende.